Otra de las partes importantes de este tema son las identidades notables o igualdades notables. ¿Qué significan esto? Tenemos tres identidades. Una es la suma al cuadrado, la diferencia al cuadrado o suma por diferencia. Y no es más, la fórmula no es más que nos dice que un número más otro número al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo mismo con este, con la diferencia, con la única salvedad en que este es más y este es menos. Y en el tercero no es más que suma por diferencia es diferencia de cuadrados, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y estas son las tres identidades notables que tenemos que saber identificar. De momento, tenemos que saber ver que si tenemos una de estas, construirla así, pero luego también tendremos que saber ver que cuando está escrita así, la podemos poner así. Vamos a verlo con ejemplos. Tenemos lo primero, x más 2 al cuadrado. Claramente es la primera suma de dos números al cuadrado. Pues es el cuadrado de la primera, x cuadrado, más dos veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. ¿Y esto cómo podríamos escribirlo bien? X cuadrado más 4x más 4. Luego esta identidad notable es el cuadrado de la primera más el doble de la primera por el segundo más el cuadrado de la segunda. Lo mismo ocurriría con esta. El cuadrado de la primera, os recomiendo que lo pongáis entre paréntesis, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado de la segunda. 3x al cuadrado, ¿cuánto es? 9x cuadrado. Más 2 por 3, 6xy, más y cuadrado. Y ahora os pido que vosotros hagáis esta siguiendo esos mismos pasos. ¿Por qué se cumple esto? Pues fijaos, y hacemos 2 más 3 al cuadrado, estamos diciendo que sería el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto sería 4, 12, 9. 16 y 9, 25. Y efectivamente, 2 más 3 es 5, que al cuadrado es 25. Por eso se cumple y podéis comprobar las otras tres. Veamos la del siguiente tipo. Es diferencia al cuadrado. Y esto vemos que la formulita nos dice que es primer término al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo. Si os dais cuenta, aquí ya no ponemos el menos, porque ya lo hemos puesto aquí. Más el cuadrado del segundo. Y esto es x cuadrado menos 6x más 9. Veamos esta ahora. El cuadrado del primero, que os recomiendo que siempre que haya término con coeficiente y parte literal lo pongáis entre paréntesis, menos el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo. Y esto será 4x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Si hiciéramos este tercero, sería exactamente igual. Cuadrado del primero, que lo ponemos con paréntesis, menos dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto es 9x cuadrado menos 2 por 3, 6 por 2, 12xy más 4y cuadrado. Ojo con esto, que es donde soléis equivocaros. Cuando tenemos un término que no solo es x o y, ese numerito es el coeficiente, también se eleva al cuadrado. Y la última que tenemos es la suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Cuando nos dan de este tipo, no es más que desarrollar cada una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera, por ejemplo, como nos dicen que es el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, 4 menos x cuadrado. Eso es igual a eso. La segunda, cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda. Y la tercera, cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda. Y obviamente esto lo pondríamos en plan bien. 2x al cuadrado es 4x cuadrado, 3y al cuadrado es 9y cuadrado. Y esto con el menos de entre medio. Luego, estas son las tres identidades notables o igualdades notables que debemos conocer, que son el cuadrado de la suma, el cuadrado de la resta y suma por diferencia. Y no es más que una vez que las tenemos identificadas, la que nos piden, desarrollarla. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, o cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Iremos practicando con ellas.